Muy bien, entonces la directiva, inicialmente, cuando se aprobaron estos procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales, el objetivo era regular el procedimiento para el saneamiento de los bienes muebles sobrantes y faltantes, ¿no? Incluidos los vehículos. Inicialmente cuando se aprobó esta directiva, pues en el 2015, ¿no? Este tema de saneamiento es todo un tema, ¿no? Valga la redundancia. Inicialmente nació la directiva con el saneamiento hasta la vigencia del 10 de julio de 2017 y después se aprobó una nueva, ¿recuerdan? Con la resolución 084-2017 como quien dice, se renovó y ya venció este año. Ya venció este año el saneamiento hasta marzo del año. Venció el saneamiento. Y esta directiva unificó los criterios de muchas normativas, ¿no? Por su dispersión, ¿no? Y quedó más compacta, ¿no? Entonces se anularon o se derogaron directivas de alta y baja que había, ¿no? Una directiva de donación, una directiva de ventas, una directiva de venta chatarra, ¿no? Entonces y directivas de reglamento de inventario, todo se unió en esta directiva, se unificó, ¿no? Con una especie de texto único ordenado, ¿no? Una especie de texto único ordenado. Eso es mucho mejor esta directiva, porque si no teníamos que ver distintas normativas, ¿no? En su momento, ¿no? No está unificada con esta sola. Con esta sola, la directiva 01-2015. Entonces esta debe ser nuestro caballito de batalla, ¿no? Esta directiva 01-2015. Entonces vamos a revisar algunas disposiciones también de esta directiva. Por ejemplo, dice, en sus disposiciones generales, dice, es deber de todo servidor civil proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen dichos bienes para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. Entonces, en la norma suena bonito, ¿no? Ahí está. Ahora en la praxis, ¿cómo es? ¿Se aplica? Dígame, profesor, de acuerdo a eso, lo que dice ahí, sí. ¿hay alguna sanción cuando a una oficina o a una persona se encuentra que le dan una responsabilidad o le asignan un bien y por A o B se pierde? Dentro de ello hay un artículo, algo donde dice que le sanciona. Bueno, aquí lo que le está diciendo la norma es que si usted tiene su computadora asignada, su laptop asignado, usted es responsable. Sí, pero claro, dice eso todo, pero no dice que si por A o B se pierde, usted será sancionado. ¿Qué tipo de sanción? ¿Qué tipo de sanción? Pero se tiene que reponer. No es necesario que exista una norma, aunque sí lo hay, pero no es necesario que una norma diga, ¿no? Pues si a usted le asignan una laptop y usted es el responsable, y si usted lo pierde, usted tiene que reponer, pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted lo pierde, en principio usted va a recibir un inventario de asignación de uso personal, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí, en ese inventario, usted se hace responsable por la custodia, administración y manejo de ese bien, ¿no? Si usted incumple, ese bien es para su uso. Si ese bien usted va el día lunes a su oficina y ya no está, pues usted, por ese inventario que usted firmó, usted es la responsable. Llega usted el lunes y no está esa laptop, ya usted automáticamente es responsable, salvo que usted demuestre que no ha sido culpa suya, que ha sido objeto de un robo, por ejemplo, ¿no? O está comprobado que entró un tercero y se lo llevó.
Entonces ahí usted salva su responsabilidad. Bueno. Pero para eso se tiene que hacer una denuncia, ¿no? Ah, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ahora, ya los detalles, por ejemplo, los detalles de lo que usted me está explicando, tienen que estar concebidos en un reglamento de control patrimonial. Sí, pues eso sería una directiva también, ¿no? Interna, ¿no? Puede ser una directiva también. Pero profesor, eso de todas maneras, por más que sea comprobado, como usted dice, que es robo y más que tenga la denuncia respectiva, eso no le desliga de que él y esta persona, el usuario, lo tenga que reponer. ¿O sí? No, pues si se comprueba que fue robado o un tercero se lo llevó, Claro. ya no corre en mi cargo la responsabilidad de reponer el bien, sino más bien de quién se lo robó o de quién lo agarró de manera indebida, sin permiso, sin autorización. Pero si son o sea, una ajena de la entidad que pudiera venir a hacer mantenimiento, eso en ese caso. Por lo general, todos esos temas así tienen que ser investigados, Sí, claro. ¿no? Investigados y determinar quiénes resultan responsables. Y sobre el resultado de la investigación y los descargos hechos por los imputados, se concluye quién es el responsable. Y ahí recién se aplican las sanciones. Profesor, pero lo que usted está indicando con respecto a que, por decir, se va de alguna manera a asumir esa pérdida, bueno, lo lleva generalmente la Secretaría Técnica, ¿no?, de cada institución. Sí. Pero investigan, usted sabe, también las investigaciones duran mucho tiempo, ¿no? Van dando vueltas los documentos y a las finales como que se diluye y no hay ninguna respuesta, como el que pasa en el caso de nosotros, ¿no? No pasó nada. No pasó nada y los bienes, pues, faltantes, ¿no? Como faltantes, figuran como faltantes. Entonces, la Secretaría Técnica bueno, tiene una función, ¿no? Investigar, llevar a cabo todo ese proceso, pero al final les parece que no hay interés, porque ya han pasado años, tenemos 3 años, 2 años, 2 años, dice, 3 años. no, 2 años no dice dice que que nomás no se puede investigar. Si dentro de los 2 años no se demuestra, o el pedido que hace el trabajador pasa ya los 2 años, dice que ya queda prescribe. Porque hay casos de más de 3 años, ¿no? Sí, así me dijo. de emergencia. Traductor. Entonces, un traductor, ¿no? Entonces la cosa fue que pusieron la denuncia, subí y bajaba los documentos. Ya en la Secretaría Después Técnica. llegaron, claro, y después llegó que deberían de reponerlo. Todos se hicieron los locos, todos sufrieron de amnesia, tantos médicos, porque la responsabilidad eran de los médicos y de las enfermeras y las técnicas. Pero entre ellos se echaban la pelota porque decían que ya no sabían usarlo, las técnicas, las enfermeras decían que ellas no sabían, los médicos decían no, que estaban bajo la responsabilidad de ellas, la cosa es de que todos se echaban la pelota y nunca ha pasado ya más de 3 años. Ha pasado más de 3 años. Y ahora me acaban de informar de que ha quedado en nada. Ya prescrito. Porque 2 años. 2 años nomás. Sí. Y eso también debería haber respondido de parte de Secretaría Técnica, porque es una No, de hecho función que sí, tiene. de hecho que sí, Tiene una porque función. si OSI interviniese, por ejemplo, ¿no?, va a determinar responsabilidad para el funcionario servidor Que los utiliza, ¿no es Ahí cierto? utilizó, ¿no es cierto? Y por el tema de que, y también responsabilidad para quienes tenían la obligación de informar estos hechos ocurridos a la Secretaría Técnica. Quizás se demoraron, se dilató la información, etc. Y también responsabilidad en los miembros de la Secretaría Técnica por haber dejado o no haber atendido a tiempo y haber dejado que prescriba la falta, ¿no? Pero entonces tenían la OSI dijo que tenían que pagar, Ya tenían que veía, no sé reponerlo, cómo la era. OSI dijo. Claro, se tiene que reponer previa determinación de responsabilidades. Pues. Claro, es decir, la OSI, para no quedar Ella bien respondió. con un mal, ni bien con uno, ni
dijeron de que todititos los que se habían quedado esa noche, que se Todos reunió, responsables. todos eran Pero la responsables. Secretaría Técnica tenía que haber determinado eso. Claro, pero ellos nomás dijeron así, pero después, como le digo, Se hicieron los y desentendidos. bailaron la ponga todititos, y nadie Faltando. Sí, ya está. Ya, cuando está en el histórico, yo con 3, sin inventar. Pero, profesor, también si no le dan esa previa, ¿cómo se llama? Esa urgencia, ¿no? Esa solicitud, eso también ven, o sea, antes pueden continuar así, pero no se las cosas, ya que, como se dice, esas líneas de la responsabilidad. Prácticamente se diluyó, creo ya. 3 años ya se como que se Sí. sumó, ¿no? Ya Y cada vez se demoraba, cuando uno Claro, iba a la pedir, responsabilidad es probable que esté sobre los miembros de la Secretaría Técnica Sí, ahí va a por caer. negligencia en el ejercicio de sus funciones. claro, porque ellos deberían de haber insistido. Si hay compadrazgo, ¿no? Con los presuntos implicados, ya entramos en un terreno de delito. Sí, pues. Porque al final hay un perjuicio económico para la entidad. Claro, porque ese equipo tiene un costo, ¿no? Y ese costo, además, profesor, se invoca también, bueno, dentro de la norma, que causa un perjuicio a quien, al paciente, porque uno utiliza ese equipo para los Se pacientes, perjudica para la atención de los la pacientes, ¿no? ciudadanía, claro, los pacientes en este caso. Como lo hicimos ver en la norma, ¿no, Chelita? Y con la señora Chela le hicimos así, o sea, de verdad que eso tiene mucha implicancia. Lo que pasa es que, no sé, la Secretaría Técnica Y como que no se le está dando el peso necesario, ¿no? Porque inclusive que la anterior jefa que teníamos, la señora Dina, agarró y ella les dijo cuando salió la primera recomendación que hizo la otra, que deberían de exigir. Entonces ella tomó su carta de batuta y le dijo, pero no se hagan de tanto problema, hagan una actividad y pueden ir comprando, pues le dijo. Hoy fue una ofensa para ellos, ¿no? Y al final el hospital no ha comprado, con No. cargo a su presupuesto. no puede porque Porque- tiene que ser por reposición, pues, ¿no? Tiene que ser salir uno, dar de baja y... Claro, pero no puede. No, pero es un accesorio del ecógrafo. Ah, no era todo No es el completo. equipo, es un accesorio, el traductor. ¿Pero cuánto está ese traductor? Pero No son sé. varias Era cosas. caro, estaba como 5.000 6.000 y dólares. pico era. Por ahí. ¿Dólares? Soles, Ah, pero Y ese traductor ahorita está paralizado. No, El ecógrafo está operativo. El ecógrafo está sin ese traductor, ¿no? Ah, ya, no, es el ecógrafo el equipo el que está paralizado. Sí. Pero el por ecógrafo esa está funcionando, no, eran 2 accesorios. Los traductores que me habían enchufado el ecógrafo. Ya. Y lo tenían guardado porque no lo usaba en una casa. De ahí dice que desapareció. Pero lo tenían con llave. La puerta, correa, todo. O sea, un accesorio que como estaba Pero era caro guardado. por el precio y todo, pues. Wow. Sí, esas cosas se ocurren. Pero hay responsabilidad, de hecho, ¿eh? Sí. Hay responsabilidad. Dice que ahora hay que Bueno, y dice evitando el abuso, ¿no? Derroche o desaprovechamiento. ¿Qué pudiera hacer que un bien estemos abusando de él? Pensemos en un laptop, no como simple, no es un laptop. Computadoras que no se han prendido, se quedan días. Ya. O si no- Derrochamos, pues, ¿no? Lo dejamos prendido el viernes, Hasta nos vamos y lo lunes. dejamos prendido. Claro, creo que se cierra automáticamente, ¿no? Se apaga, ¿no? No, no se apaga. Se apaga. Ya. Pero sigue consumiendo energía, Claro, Sí, que sigue no- consumiendo, produce un derroche. O desaprovechamiento cuando tenemos la lámpara y no le damos uso, ¿no? No le damos uso, ahí la tenemos durmiendo así en los justos. Y también dice, sin emplear o permitir que otros empleen dichos bienes para fines particulares. Bueno, como tú no la usas de tu laptop, dámela a mí, pues yo sí quiero, ¿no? Presta, pero- Préstamela, me la llevo. Y no me la llevo acá, no me la llevo a mi casa, ¿no? Y si no hay el control adecuado del personal de seguridad y vigilancia, Hasta la cambio. sale más fácil, ¿no? O un cambiazo.
También. Hay muchas maneras de caer incurso en este tipo de lo que establece la norma, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía un cargo directivo en un ministerio, y tenía un vehículo a mi cargo. Bueno, estamos hablando de la década del 80, ¿no? Todo lo que éramos directores, pues el vehículo, nos ponía un vehículo exclusivo para nosotros. Toda la semana, ¿no? Toda la semana. Sí, bueno. Entonces el chofer iba a mi casa, me recogía, ¿no? Y después el carro quedaba ahí expedito para cualquier cosa que yo quiera salir, a una comisión o a una gestión X, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la mayoría? Me incluyo. El carro está ocioso ahí. Llega a pasear. Ya mi esposa pues llévala a pasear, en lugar de que esté ocioso el carro, ¿no? Y a los chicos llévalo al colegio, llévalo al mercado, en lugar de que esté ocioso, pues. Igual que el... ¿No? Se fue bien sonado también cuando salió así publicado y eso fue en el año 80. Yo duré como director encargado, porque el titular lo sacaron por un tema, se peleó con el sindicato, lo sacaron, entonces me nombraron director encargado. Y después vino una norma que prohibía que ya todos los directores tuvieran vehículos, todos pasaban al pool, todos los vehículos pasaban al pool, solamente quedaba más que el ministro, viceministro y unos que otros asesores de altos cargos. Después directores de línea, nadie tenía vehículo. Yo me estaba acostumbrando a mal ya. ¿No? Es que uno entra y se ve con ese panorama, pues, ¿no? Ese panorama, ¿no? Y patrimonio, pues bien, gracias, ¿no? Porque no había ningún control, ¿no? Nadie controlaba al chofer, nada. Únicamente el chofer estaba presente para servir, estaba pendiente de lo que yo le diga. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ir allá, acá. Pero ahora ya las cosas han cambiado. Es que antes era todo mecánico, pues nada. Pero ahora que con No eso había del control. sí, no había control de nada, pues. Sí. Eso es Aunque, bueno, todavía me cuentan que sigue, ¿eh? En el tema de vehículos todavía sigue. Pero ya más, al menos no No, hace, pero ya sí. más, como te dice, solapado. Ya. Sí, más acertado, exacto. Muy bien. Bueno, a ver, una definición de baja de bienes, dice, ¿no? Baja es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez la extracción contable de los mismos bienes, lo que se efectuará conforme a las normas de la Dirección General de Contabilidad Pública. Las causales de baja, plazo y modalidades para su disposición están en el módulo de control de bienes patrimoniales. Entonces, cuando damos de baja, pues, damos de baja, lo sacamos del registro patrimonial y lo sacamos del registro contable. Y como ya vimos antes, tenemos que aplicarle, tenemos 5 meses para aplicar su disposición final. Su disposición final. Es un concepto importante tener en cuenta. Bueno. Acá tenemos ahora los actos de adquisición, aceptar una donación, reposición de bienes, fabricación de bienes. Entonces, Sí, pues, así es. las donaciones que recibamos tienen que ser aceptadas, ¿no? Porque puede que nos quieran donar algo, pero que no nos sirve, pues, ¿no? O no lo requerimos, Algo viejo, no lo vamos a utilizar, entonces es necesario que obtener o sacar una resolución aceptando la donación. Profesor, Sí. una preguntita. Ahí con respecto a la aceptación de donación, bueno, porque se piden también una serie de requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Que también a veces se frena un poco, es engorroso también para sacar una donación, para aceptar esa donación. Pero en la directiva 001 también indica que hay que hacer el alta de la donación. Ah, por supuesto. Ya.
Pero mi pregunta es, ¿en una sola resolución puedo yo hacer la aceptación y realizar el alta? Exacto, se puede hacer en un solo acto En administrativo. un solo acto. Sí. Ya, Sí, se puede. porque bueno, nosotros estábamos haciendo dos resoluciones distintas, una para la aceptación y otra Sí, para en el artículo 1, ¿no? Aceptar la donación. Ujú. En el artículo 2, disponer el alta. el alta. Claro. Entonces le estábamos haciendo nosotros dos Dos resoluciones. ¿Por qué? Porque esa alta, digamos, La lo pasábamos, de alta lo transferíamos, lo pasábamos a almacén, para que ellos también lo registren en su almacén, ¿no? Claro. Y nosotros también bienes patrimoniales. Pero ahora si va a ser uno solo, también se puede dar ese caso, ¿no es cierto? Sí, sí, se puede hacer uno solo. Ahora vamos a hacer, porque estábamos haciendo dos resoluciones. En ese caso nosotros en la solicitud o en el documento que vamos a enviar tendríamos que solicitar la aceptación y alta. Y alta, claro. Claro, para ya no estar también ya perdiendo tiempo, ¿no? En Claro. el trámite. Sí, por eso digo, ¿no? El artículo 1, aceptando la donación, el artículo 2, disponiendo el Así se alta. hacía anteriormente. ¿No? Y el artículo 3, disponiendo el registro, ¿no? El registro patrimonial y contable. Sí, sí lo hacemos, si no, el problema no lo hacíamos la alta, Ya, pero ahora... ya. Ok. Ah, ¿qué documentos están implicados en una aceptación de donación? La factura, nosotros pedimos factura, guía. O sea, primeramente una solicitud dirigido al director, ¿no? De la parte que dona. Y después tiene que adjuntar a eso sus registros públicos, o sea, de la persona de la entidad que está donando, tiene que Pero los registros públicos siempre y cuando sean personas jurídicas. no, claro, tiene que ser o una empresa, ¿no? Mayormente los que donan son empresas privadas, ¿no? Que donan al Estado. Entonces, y ahí adjuntar que son propietarios de ese bien, ¿no? Que están donando. Tiene que acreditar la propiedad. ¿no? Exacto. tiene Y que cuando son acreditar. personas naturales, Igual la factura, pues. ¿no? Igual la La factura, factura, ¿no? Tiene que acreditar la propiedad. O la guía también. la guía de Con eso registro, nada más. para saber el precio. Y su DNI y una declaración jurada, ¿no? simple. ¿Y qué pasa, y qué pasa si no hay factura? Una Una valorización, declaración jurada también. una declaración valorizada. No, está bien. Pero, ¿cómo acredito la propiedad? O sea, yo quiero donar esta mesa, pero ¿cómo acredito que esta mesa es mía y que la voy a donar? Una Tiene declaración que No ser tengo una factura. Con Declaración una jurada. declaración jurada, que es propietario, o sea, De ese declara que es bien. el propietario de ese bien. Una Pero declaración. que tiene que ser simple o Generalmente lo aceptamos simple nosotros. Simple, Sí, sí, suficiente simple. Una declaración jurada. Para y- salvar responsabilidad, pues, ¿no? Por supuesto. Porque si no, se puede estar ¿Pero es válido? viendo una Una figura, malinterpretando. sí, 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 va, sí, sí, está va, bien, figura sí, de- dice la ley. una figura de lavado de activos, ¿no? Sí, Muy bien. Tiene norma. muy bien, el directivo. Ahora, si el bien que se está donando no tiene valor, ¿cómo hacemos? También hacen Se hace más o menos como una declaración como también. un estudio de mercado, ¿no? Para ver más o menos cómo está el precio de ese bien, ¿no? una valorización. ¿Quién realiza el estudio de mercado? Generalmente lo pasamos dos almacén, ¿no? No, el mismo patrimonio se hace. Patrimonio lo hace. Sí. Patrimonio. El almacén tiene todo, también patrimonio, sí. O sea, nosotros patrimonio averiguamos, pues, ¿no? El precio más o menos cuánto está de ese bien y se puede hacer. Ya. Existe el Reglamento Nacional de Tasaciones. Sí, existe. El Reglamento Nacional de Tasaciones que dispone dos tipos de tasación de los bienes. En el caso de los bienes muebles. Tasación técnica y tasación comercial. La tasación técnica que corre a cargo de un especialista, ¿no? Un perito tasador especialista que va a elaborar un informe de tasación. ¿Ya? Entonces el valor asignado al bien va a ser aquel que figure en el informe
del especialista, del perito tasador, ¿ya? Junto con su depreciación acumulada. Y en el caso de que no corresponda a una tasación técnica, corresponderá a una tasación comercial. Y la tasación comercial va a responder a, usted dice, un estudio de mercado, ¿no? Un estudio de mercado. Ahora, supongamos pues, a ver, ya han donado ese proyector multimedia. Ya han donado ese proyector multimedia. ¿Qué correspondería hacer? ¿Una tasación técnica o una comercial? Comercial, por el valor, porque al tasador le vas a pagar ya sobre sus servicios y a veces no te va a convenir No por el conviene. monto que vale. Mejor comercial. Comercial, nada más. De acuerdo al valor que vas a tasar, ¿no? Es un bien más susceptible de hacer un estudio de mercado. Claro. Muy bien, entonces ahora la tasación lo hacemos, la tasación comercial lo hace el personal de patrimonio, Sí, o lo hace de patri- logística, No, de patrimonio. patrimonio. Aunque podría encargar la logística, ¿no? La parte de que hace estudio Pero de a mí me mercado, ¿no? dijeron que solo patrimonio lo puede Patrimonio. hacer. No, sí, patrimonio lo puede hacer. Que a veces van bienes desusados, sean de segunda. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos el estudio de mercado? Ya, nosotros somos patrimonio. ¿Cómo haríamos el estudio de mercado? Generalmente, o sea, se toman pues referencias también de los bienes de 3 años atrás, o depende de qué años ese bien también, ¿no? Ese es el proyector multimedia que usted ve ahí. Por ejemplo, Imagínense si se qué ha es eso. adquirido eso, bueno, será que sea 3 años generalmente se hace la evaluación, bueno, lo que se hacía, ¿no? Entonces, de repente habrá cambiado. Entonces 3 años históricos, ¿no? Y se compara el precio. Pero uno similar que tenga Similar, ¿no? Ujú. Como nosotros tenemos los precios ahí de los bienes que ingresan, Claro, no, con los patricio. mismos precios. Ya. A ver, ¿qué fuente de información tenemos para el estudio de mercado? Datos históricos. Datos históricos, ¿no? De una compra que hizo la entidad en algún tiempo atrás. Pero ¿qué pasa si la última compra de un proyector multimedia fue hace 3 años, hace 4 años atrás? ¿Le va a ayudar para su estudio de mercado? Claro, vamos también la depreciación, pues, ¿no? Vamos viendo que cuántos años han transcurrido y eso es lo que se restaría también ese bien, ¿no? Ya. Yo bien como la pediría. Sí, pues, yo A ver, empleamos el método más común, pues, ¿no? Cotizaciones. Cotización. Internet también. También puede ser. Internet ya los precios. Sí, en cotización de internet. Entonces, vamos a encontrar al proveedor A, al proveedor B, o la tienda C, ¿cierto? D, ¿no? Y lógicamente tenemos que determinar algunas características técnicas pues, del bien, ¿no? O, perdón, no algunas, no, sus características técnicas. Claro, sus características del bien. Sus características Ah, técnicas. Y es fácil hoy en día por la información que obra en internet, ¿no? Podemos ver la marca, el modelo, ¿no? Y ahí sale y podemos llegar a su ficha técnica. Y con esa ficha técnica donde están la descripción de todas sus características podemos cotizar. Bien, entonces, y nos van a dar una cotización, pues, ¿no? Por ejemplo, A puede que nos dé pues 3.500, B puede que nos dé 3.400, C puede que nos dé 3.000, D puede que nos dé 3.100. Digamos que esa es la información. ¿Qué valor tomamos?
O sea, el medio. Promedio. Promedio. Claro, el medio promedio. Promedio sería que sea, Promedio. para que sea más real, ¿no? Ah. Ya. Bueno, si una alternativa, o sea, el valor de tasación, una alternativa sería promedio. Otra alternativa, El monto más bajo. el más bajo. Sí, pues, El más bajo. Otra alternativa, sería, a ver, promedio, el más alto también, pues, ¿no? sí, pues, ¿O no? también podría ser. Podría ser el más alto. Yo creo que hay tantas las alternativas, ¿no? Pero, o sea, nosotros no podemos especular todas estas alternativas. El tema es cuál debe ser la alternativa correcta. Habría que ver de qué año es. El año. Criterio también, ¿no? Por el tema del valor Claro. tecnológico. Sí. Ahorita hay demasiado La cambio en la tecnología avanza tecnología, cada año. entonces uno que fue del año pasado, la depreciación no compensa. Sí. Ah, por eso Sí, necesita sí, también la sí. depreciación, ¿no? Tiene que Entonces Claro. puede ser muchísimo menos el valor, ¿no? Claro, pero el primer paso es determinar el valor de mercado hoy. El valor de mercado hoy. Muy bien, entonces, ¿cuál agarramos? ¿Cuál tomamos? promedio. Promedio. Bueno, es un criterio, ¿no? De repente. Pero en el caso del hospital no hay una Eh, política Ay, de pues, medición. Claro, el más precio más bajo. El precio más bajo. Eso es lo que toma como criterio, ¿no? Ah. Para hacer Para una. las compras sí, Las compras, las menor adquisiciones. precio. Menor precio. Ay, no, pues. pero siempre y cuando también el usuario pues, de sus situaciones. Bueno, ya hemos establecido sus características técnicas. Ujú. Bueno, aquí conviene, una cosa es comprar Y otra es y cotizar. otra cosa es tasar, Tasar, valorizar. tasar, valorizar. Entonces, para comprar, lógicamente el más bajo de repente, pues, ¿no? O quizás el promedio también. Profesor, bueno, nosotros estábamos tomando, bueno, anteriormente lo hacía con promedio, pero no sé, de repente cambia. Eso. Bien. Bueno, aquí tenemos que aplicar normas contables. Aquí tenemos que aplicar normas contables. Para tasar un activo, ¿cuál es la norma? Ya, esto es desde el punto de vista contable. Sí, la NICS, ¿no? Habría que ver si hay una NIC Es de tasación. o un principio contable también, ¿no? Claro. Un principio contable, ¿no? ¿Se acuerdan del principio contable de prudencia? Ujú. Principio de prudencia, cuando se trata de valorizar un activo y cuando se trata de valorizar un pasivo, ¿no? Entonces, cuando se trata de valorizar un activo se toma el más bajo y cuando se trata de valorizar un pasivo se toma El pasado. el más alto. Entonces, aplicando ese principio, este tiene que ser el valor de tasación, pues. Oh, perdón, el valor de mercado. No el valor de tasación, sino el valor de mercado. Claro, Claro, el valor de mercado. Muy bien, entonces ya hemos identificado el valor de mercado. El valor de tasación no es valor de mercado. Ahora, ya sabemos el valor de mercado. Ahora, ¿cuál es el valor de tasación? ¿3.000 soles? Hay que sacarle su depreciación. Ah, hay que sacarle su depreciación. ¿Y cómo le sacamos su depreciación? por los años, ¿no? Por los años. A ver, mire usted bien cuántos años de depreciación me calcula. Igual a la valorización contable, ¿no? Que es menos la depreciación en libros. Ya. En la resolución ministerial 126 A 3 años hay que ponerle. 11, que es la que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones, establece una fórmula. Valor de tasación dice que es igual al valor similar nuevo
multiplicado por un coeficiente de depreciación. Esa es la fórmula para hallar el valor de tasación, ¿no? Determinar su depreciación. Valor similar nuevo por coeficiente de depreciación. Bueno, ya lo que hemos hallado es el valor similar nuevo, por lo que hoy cuesta. Ajá, 3.000. Y aplicarle su depreciación por el tiempo de vida útil, ¿no? Y hay que Ahí se va aplicar. restando. ¿sí? Ahí se le resta. Entonces, un proyector multimedia, ¿cuál es su vida útil? ¿Qué tiene? 5 años. 5 años. 5 años. Muy bien. Ahora hay que pensar, mirándolo como está este proyector, ¿cuántos años de vida útil todavía le quedan? Yo, un par de años. De los 5 años, ¿cuántos años de vida útil le quedan? Está como puente todavía. Depende de las horas de uso, porque la lámpara tiene, También tiene un la lámpara tiene un octómetro, ¿no? tiempo de vida, tiene cada lámpara. Igual que los focos que tiene horas de Sí, vida. Eso también sería necesario, profesor, que lo vea una persona que conoce. Un ¿no? tasador. Claro. Una persona que Tasador. conoce, porque a veces en patrimonios trabajamos personas que realmente a veces no conocemos esos equipos, ¿no? Generalmente eso lo hace la- Siempre lo llevamos nomás por el tiempo que se comprar. O informática. Nada más nos llevamos por eso. Quizás informática nos pueda dar una ayuda, ¿no? Claro. Lo que- ¿Saben cuál es el dato que nos interesa? ¿Qué tiempo de vida útil todavía le queda? Ese dato es fundamental. Claro, ahí sí se Claro. sabe a cuánto le vas a O aplicar. sea, de los 5 años que tiene un equipo nuevo, Claro, ¿cuántos años le vas a aplicar? a la fecha tal como está, en su condición en que se encuentra, ¿cuántos años de vida útil le queda? Le de los queda 5? todavía. 1, 2, 3. Ya, y si fuera 3, Si fuera 3. Ajá, se pone- Cuando tenían Ya. 5 años. Entonces pensemos, si es 5 años, ¿cuánto sería su depreciación anual? 20%. 20%, Ajá. ¿cierto? Entonces, si me Si queda, faltaría si me queda 3 años, sería 60%. me quedaría 60%. ¿cierto? Más de la Entonces, mitad de vida útil, ¿no? el valor de tasación sería igual, ¿no? Valor similar nuevo sería 3.000 3.000. y el coeficiente de depreciación sería el saldo de la vida útil, 60. 0.60. 60% o 0.60, ¿cierto? Entonces, mi valor de tasación saldría 1.800, ¿no? 1.800. Ese sería su precio. Ese sería su valor de Su valor de tasación. Valor de tasación. Y habrá que hacer un informe, pues, ¿no? Un informe de tasación. Ahora, viene la parte, y ese informe de tasación tiene que ir a acompañar a la resolución, pues, ¿no? De aceptación y alta. Ideal. Ahora, ¿cuál es el valor de, qué vamos a registrar, qué valores vamos a registrar? Entonces, en ese caso, profesor, solo va con 1.800 o vamos a poner 3.000 y la diferencia es su depreciación y valor neto 1.800. ¿Se considera así? ¿Cómo hacen ustedes? Antes se hacía así, pues. No. Sí, se saca su depreciación. Ya. En lo que yo he visto que hemos hecho una sola vez de muebles, Ujú. ya, y se le ha sacado así un precio y al que estaba como activo, como bien, como considerado como activo por el Ujú. monto, Sí. le hemos sacado así, por los años le hemos sacado su depreciación. Ujú. Pero en la resolución va a los 1.800 nomás, ya, ¿no? Como sustento. No, había- también va la depreciación. ¿Le aplican ahí Va de el frente? monto, la depreciación, así como hacemos para la, igual. para la baja igual. Ah, claro, en el cuadro, en el sustento. No, pero me refiero en la resolución ya va También va con con depreciación. su depreciación. ¿no? Sí. Porque a veces si lo consideramos solo 1.800, ya estaría considerado como un bien no depreciable. Ya no sería ya un octavo o un cuarto de la UIT. Ujú. Porque cuando va con 3.000 sí sería como un activo fijo. A ver, vamos a suponer que, bueno, particularmente 3 años me parece mucho, ¿no?
2 años nomás de servicio. Pero ya es un ejemplo, ya, ¿no? Yo le pondría a ver, para hacerlo interesante el ejemplo, vamos a poner 1 año, ¿ya? Ya, por 20 sería. 0,20, ¿no es cierto? 1 año nada más, de vida útil. Entonces el valor de tasación sería 600 soles. Para ser interesante. Muy bien, entonces viene el registro patrimonial y contable, ¿no? En el CIMI, ¿qué registramos? ¿Qué monto registramos? Valor del activo. Como le digo, nosotros registramos los 3.000 más la depreciación. Ya, los 3.000 más la depreciación. Restando su depreciación. Tanto en el CIMI como en los registros contables. Sí. Ya. ¿Y eso por qué? Si su valor de tasación es más que 600 soles. Sí, así hemos estado considerando porque dijeron de que en contabilidad nos dijeron que es necesario que pongamos también su depreciación. Sí, porque Como le digo, porque si no lo estaría considerado como ya no como un bien activo fijo, como, ¿no? Si no ya estaría como un bien no depreciable. Como bien depreciado. Yo pensaría que debería ser 600 porque la depreciación se duplicaría para la empresa que te dona y para tu empresa, ¿no? En este caso tú no has pagado la depreciación, que es un gasto en libros. Entonces debería ser 600, aún así, si no coincide con el cuarto de la UIT para que sea un activo, igual viene a ser un activo por un corto plazo que lo vas a tener, pero no debería ser la depreciación dentro de tu empresa en sí. Es un doble gasto para ti, ¿no? como entidad. Depreciar algo que no ha sido tuyo desde un comienzo. Claro, bueno, cuando en el supuesto que la entidad decide registrar sea el valor del activo, ¿no? 3.000 y la depreciación acumulada, en este caso sería ¿cuánto? 2.400. 2.400, Quedaría eso. Eso no va a originar ningún gasto para la entidad. No hay ningún La gasto. depreciación acumulada. Más bien la depreciación No, es no, una no. resta, ¿no? Es un gasto. Porque esos 2.400 no es un gasto ya para la entidad. No es gasto. Si es que lo registras como depreciación tuya, No. dentro del No, ya no, bueno, aquí entra el términos contables, ¿no? Claro, porque La se lo está registrando como depreciación depreciación acumulada inmediata. entra como un pasivo y de 3.000 entra como un activo. Y el neto queda 600. Entonces lo que realmente va a registrar la entidad en el fondo va a ser 600. No va a considerar ningún gasto para la entidad. No va a Como su considerar- mismo nombre indica, es una depreciación, Sí. es un pasivo, es algo que Más bien no para afecta. para el año siguiente, o quizás en el año, se va a depreciar, cuando se deprecie se va a depreciar 600, y esos 600 recién va a constituir un gasto para la entidad, recién. Pero Pero los igual 1.400 no va a constituir ningún gasto. Pero igual se registra, no estoy muy al tanto del tema, pero igual se registra como contabilidad 3.000 cuando Sí. realmente no tienes un activo por 3.000. Es decir, estás inflando un activo, un Claro. registro de un activo O que ni sea, siquiera lo obtuviste desde un comienzo. Claro. Debería ser, creo que los registros bastante transparentes, ¿no? Ahorita tienes un activo por 600. Entonces, cuando yo registre contabilidad va a registrar en el activo 3.000, y en el pasivo va a registrar 2.400. Y acá va a haber un neto de activo, ¿no? O activo neto. Un activo neto de 600. O sea, realmente, en el fondo, esto es lo que está registrando. el activo neto. Pero para fines, esto solamente para fines de presentación. Sí, contables, ¿no? O de sustentación. Presentación. Presentación Sustentación. o para tenerla clara es registro ya en el CIAF, que creo que es la de finanzas, ¿no? Sí. ¿Está registrado en el CIAF como 3.000 y 2.400? Sí.
Bueno, en el caso de que sea así el registro, Ajá. ¿no? Sí, así hemos estado haciendo Porque nosotros. otros solamente van a registrar Lo de neto. frente el neto nada más. Pero ahí viene el problema, ¿no? Si registramos como 600, este proyector Sí, ya no sí, entra como activo. Entra como Ya Bien entra no como depreciable. un bien no depreciable, No que es como un bien no depreciable, ya no entra como activo, sino entra solamente un control de cuentas de obra. Pero lo correcto es hacer eso, profesor. Hacer el activo, desglosar su sesión acumulada y lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Sí. ¿Y por qué es lo correcto? Por lo que se está desglosando, como usted dice, la depreciación, porque en realidad ella es un bien ya pues que ya ha sufrido su... Por lo que también se Su debe depreciación. considerar al equipo como un activo, no depreciable. Y porque es depreciable, ¿no? Imaginémonos que nosotros hace 4 años compramos este equipo en 3.000 soles. Y si lo hubiésemos registrado hace 4 años, a la fecha, ¿cuál sería el valor de este activo? El de 600. Sería esto. Sería esto. Ajá. Sería esto. Claro, lo que no me quedaba claro es porque estamos aceptando una donación, no desde un inicio, sino de Claro, recién, claro. En otras palabras, se está regularizando, ¿no? Entre comillas, ¿no? Se regulariza, claro. Bueno, y ya, este es criterio contable, ¿no? Por ejemplo, nosotros, profesor, el año pasado nos donaron ¿cómo se llama? Un auto, ¿cómo se dice? ¿Vehículo? Un vehículo, ya, un vehículo del MINSA. Y nos dieron así también la contabilidad, porque nos dieron así tiene que ser. Ya, Nos dieron el bien cuánto costaba y su depreciación. claro. Ahí ya el donante le indica los valores que tiene tiene el activo y su depreciación. Ajá. Ese es el criterio correcto. Ese es el criterio correcto. Entonces, cuando no hay valor en la donación Eso es asignada, cuando no hay. tenemos que hacer este trabajo Exacto. y determinar el valor del activo y el valor de su depreciación. ¿Ya? Ese es el criterio correcto. Sí, hacemos eso, no somos malos. Porque de lo contrario, el activo va a figurar ya no va a figurar como activo, sino como un bien no depreciable y controlados en cuentas de obra. Y ahí nomás queda, hasta que termine su vida útil. Por eso le hice la reflexión, ¿no? En el supuesto que este bien lo hubiésemos comprado hace 4 años atrás, con 3.000 soles, exactamente este sería el resultado. Y va a ser el mismo. Claro, la fecha ya sería ya. Entonces, la conclusión es que aplicar esta fórmula, en el caso de indagación de mercado, ¿no? Evaluación de mercado, valor similar nuevo, tomar el más bajo, principio de prudencia, ¿no? Y el coeficiente de depreciación tiene que ser el saldo de la vida útil. ¿Ya? El coeficiente de depreciación tiene que ser el saldo de la vida útil del activo. Y si ese saldo de la vida útil lo podemos respaldar con un informe técnico mucho mejor. Porque dependiendo del criterio, en el caso de nosotros como patrimonio, y ya ustedes dijeron 3 años, ¿no? De Sí, vida útil, hacemos ¿no? un informe técnico. No, claro, nosotros vamos a hacer el informe técnico, pero el respaldo técnico, si los 3 años son correctos o no, Ah, de ya. repente puede ser exagerado. Ah, ya, lo que A eso estamos me refiero. pensando. ¿Ah? Claro, un informe técnico del especialista en este caso, ¿no? Claro, ajá. Un pequeño informe, ¿no? De repente puede ser de informática, ¿no? Sí, informático. Y todo por escrito. Sí, Todo tiene por que ser por escrito, escrito. ¿no? Una solicitud informática que determine los años de vida útil que le queda a este equipo, ¿no? Ujú. Porque él de su opinión técnica, ¿no? Hemos analizado, evaluado el equipo de productor multimedia, ¿no? Y... Por eso música, ¿Qué tal el romanticismo, Hasta aquí se da
nos sustentemos mejor, porque es una parte que no nos compete por no ser nuestra especialidad, ¿no? De saber qué cantidad de años de vida útil le queda en un equipo multimedia. Mucho mejor si lo derivamos al área técnica informática en este caso y pedirle que determine su saldo. No le estamos diciendo que ellos lo valoricen, ¿no? Sino solamente que su vida útil, ¿no? Su saldo de vida útil. ¿No? Porque esa es la información que nos falta, ¿ya? Porque lo otro sí lo podemos hacer nosotros tranquilamente. Y la fórmula que ya está dispuesta, ¿no? En la norma. Porque dependiendo de eso, y a veces si usted le ponía 3 años, entonces el resultado va a ser mayor, ¿no? Se incrementa el activo, de repente de manera indebida, ¿no? Le vamos a poner en lugar de 600 va a aparecer 1800, como aparecía en el caso anterior, ¿no? Entonces por eso es importante que sustentemos técnicamente el saldo de la vida útil. Lo mismo puede ocurrir en el caso de un vehículo. Entonces también hay que ¿quién sería el especialista ahí que nos dé el informe técnico del saldo de vida útil? Ahí sería un ingeniero mecánico. Si es que lo tenemos. Si es que hay. Plan. Si no lo tenemos. Eso El mismo es chofer. los choferes, pero Transporte. El jefe de transporte, pues. Ah, jefe de transporte. Ya lo respaldamos en él, pues. Claro, El cálculo de este carro tiene tanto de vida Sí, útil. sí. Y para dar de baja se requiere un informe técnico del área especializada Sí. que diga, chao, ya no más. Sí. Sí. Ok. También. Este carro ya fue, ¿no? Ya fue. Muy bien, entonces ahí tenemos este tema con respecto a la donación, ¿no? A la donación. Ahora, en el tema de reposición de bienes, llegamos el lunes a nuestra oficina y no encontramos nuestra laptop. No hay explicaciones de nada. No hay indicio de que hayan violentado la puerta, que se hayan entrado por el techo, por la ventana. Somos responsables. Y eso pasará pues a Secretaría Técnica, ¿no? Y Secretaría Técnica investigará y determinará, pues, ¿no? El funcionario, el servidor a quien se le asigna ese acto, es el responsable y tiene que reponer el bien. Entonces le determina una responsabilidad civil, ¿no? De reposición del bien. Entonces, ¿qué debe hacer el servidor, el funcionario? ¿Qué hacen? ¿Lo descuenta por planilla? ¿Entrega el dinero por caja? ¿O trae otra laptop? Puedes comprar uno similar, ¿no? Similar o mejor. Tiene que tener una Que lo necesita similar, estado o mejor, ¿no? ¿Y qué valor le asignamos? El mismo que tenía en libros. Ah, no, tendría que hacer con la factura porque se da de baja. Claro, como ha sido, es un nuevo. Porque se recién queda de tendrá baja, que que dar está uno perdido. nuevo, ¿no? Claro, este ya le damos de baja. Claro, Al que se perdió ya le damos de baja. claro. La quigresa tendría que hacer con Con la otro factura. precio. Pero dígame, ¿se da de baja? No se da de baja, profesor. Cuando Porque si ingresa le daríamos de baja Sí. a ese bien, ¿con qué sustento? No hay baja por pérdida. ¿Cómo le daríamos baja? Cuando hay reemplazo. Por hurto, ¿Cómo sí. le daríamos baja? Y aparte de eso, Por sí, reposición, pues. pero por reposición también hay baja. Claro. Ya, y si por A o B ya lo repone ahí, igualito haríamos de nuevo un estudio de mercado, ¿cómo haríamos? A ver, depende, pues, ¿no? Y en principio le damos de baja, ¿no? Sin perjuicio. Bueno, ya le hemos dado de baja porque ya la Secretaría Técnica determinó la responsabilidad. Ellos ¿Cierto? sustentan. Ya está. Ahora el servidor va a entregar la laptop y probablemente la entregue con una factura. O probablemente sea de su casa, ¿no? Que pueda responder a las mismas características que tenía el que se perdió, pero ahí va a tener que hacer un informe también en el área informática. Igual que la. Sí, lo que bueno, hemos hecho. para determinar que
reúne las características técnicas similares o mejor de la que se perdió. ¿Ya? Es importante ese informe de informática. ¿Ya? Ahora, yo ya factura no tengo, pues, ¿no? Yo ya factura no tengo. ¿Y ahora qué valor le ponemos? Necesitaríamos la misma política. Aplicaremos la tasación, pues. No, aplicaríamos la tasación. Salvo que me agarre y me entregue la factura, ¿no? Me entregue la factura. ¿Y qué pasa si en la factura dice que yo lo compré hace 6 años? Ya fue. Entonces, informática tendrá que decir no cumple. No cumple. Porque tiene que darme una de similares características o superiores a la que se perdió o quedó inutilizada. Generalmente le pediría uno nuevo, ¿no? No sé. O similar, ¿no? O algo. Bueno, el funcionario del servidor va a buscar una usada, ¿no? Sí, Dentro pero de su entorno va a buscar una usada. Pero tampoco no una porque está desfasado. Claro, entonces en ese caso, porque la experiencia sí lo demuestra, ¿no? Yo tengo una factura que lo compré hace 6 años, pero yo no voy a entregar factura. Yo, servidor, que le entrego, señor Castá, pero no tengo factura, ¿no? Una declaración jurada que es mía y punto, ¿no? Entonces yo ahora dependerá de informática. Que desinforme y diga, ¿no? Vale, no vale, juega o no juega. De eso depende. Si no vale, simplemente se le pedirá otro. Se le ¿no? pedirá otro. Ya está desfasada, obsoleta, dice, no, esta ya... Hasta que dé la aprobación. Pues, ya Ya. todo Puede una- ser el ingreso más bien. Nada al ingreso. Entonces ese es el caso de reposición de bienes. Muy bien. Entonces le damos de baja y le damos de alta, ¿no? Por reposición. ¿Ya? Muy bien. Fabricación de bienes. A ver, ejemplo típico, algunas entidades tienen un taller de carpintería. Sí, nosotros también tenemos. Entonces en ese taller de carpintería, el carpintero o el jefe de la carpintería, como hay usuaria, hace su pedido, pues, ¿no? Porque le han encargado que fabrique, vamos a suponer, pues, unos 10 escritorios y 10 archivadores, vamos a poner. 10 escritorios y 10 archivadores, ¿no? Un modelo X. Entonces hace su pedido, ¿no? Y le generan materiales, ¿no? Madera, pintura, lija, clavos, tornillos, pues todos los materiales para fabricar un mueble. Sale una orden de compra, no sé pues cuándo, será 1000 soles pues en materiales, o 1500 soles, ¿no? Lo que sea, ¿no? Sale la orden de compra, todo se va al gasto, ¿no? Pues sale como bienes corrientes, se va al gasto. Sí, todo se va a gastar. Muy bien. El carpintero hace su trabajo con su personal que tiene y al final, producto terminado, 10 escritorios y 10 archivadores. Y lo distribuye, pues, ¿no? A las diferentes oficinas que lo han pedido, ¿no? O que el jefe ha determinado. Listo. Muy bien. Y ahí queda. Y ahí queda. Se distribuyeron, muy bien. Y no se hizo ningún registro. ¿No es cierto? Llega fin de año, toma inventarios y aparecen pues 10 escritorios y 10 archivadores sobrantes. No, el hospital sí planeamiento lo costea. Ya. Entonces, y ahí que en ese supuesto que ya hemos encontrado un sobrante, tenemos que determinar la procedencia del sobrante y determinamos pues que es producto de la fabricación. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle de alta, pues, porque ya está determinado su procedencia y fabricación del taller de carpintería. Claro, no habría que esperar fin de año que se detecten los inventarios como sobrante, sino que cuando se fabricó y se distribuyó a las diferentes oficinas, ahí es el momento de haberlo ingresado para darle de alta como Bienes fabricados. por bienes fabricados. Pero no contable. Sí, Sí, eso Sí, hacemos, sí, eso sí. hacemos. Todos los gastos contable y patrimonial. y todos los materiales que llevan el gasto. Ahora viene el tema, ¿no? ¿Qué valor le damos a esos muebles? Porque cuando se trata de fabricación, ¿no?
Ellos lo pasan a planeamiento, y planeamiento nos mandan. Lo costean. A ti, tú no lo pasas. Tenemos una oficina de costos. Él lo costea, le ponen su valor. Nosotros ya sacamos la solución porque Cuando se trata de fabricación, así señores, como la baja, la alta, tiene que ser de solución. Entonces sale una resolución y recién cuando sale una resolución entran los tres grandes elementos del costo, pues, ¿no? Mano de obra, materia prima, ¿y qué más, colegas? Gasto de fabricación. Curso de costos 1, costos 2. Entonces, la mano de obra, pues la mano de obra que nosotros ponemos, el carpintero, materia prima, la madera, por favor, ¿no? Principalmente la madera, ¿no? Y gasto de fabricación, pues ahí va pues el clavo, la pintura, la lija, la luz, el agua, otros ¿no? materiales que se usan. Depreciación de las herramientas, todo un tema de costos ahí. Pero en las entidades públicas, que yo sepa, no manejamos un sistema de costos. Acabo de escuchar este planeamiento. Sí, nosotros hacemos planeamiento. A ver qué. Hay un área de costos Ya. y esa área se encarga parece que tiene una tabla, algo ya, y con eso ya da los precios a los bienes. Costea. Ajá, costea. Sí. Ah, ya. Y ya nos manda a nosotros con precio. ¿Y ustedes qué tipo de bienes fabrican ahí? Más que nada son escritorios, estantes. También tienen carpintería. Sí, tenemos carpintería. Ya. Todo lo que es melanina. Todo lo que es con melamina. Y El profesor, ahí Y mensual, hay las mensuales. esa estructura de costos, ya. tenemos una metodología que nos ha alcanzado el MINSA, el Ministerio de Salud. El Ministerio ya hace muchos años ya. El área de costos lo tenemos más o menos como 15 años. Se ha ido implementando poquito a poco. O sea, eso quiere decir que la orden de compra que sale por la compra de todos los materiales va una copia a la oficina de planeamiento. Claro, Sí, seguro que va. supongo. Sí, va por ellos que sacan ellos el costo. Ellos tienen el sistema también, que te permite En el jalar, CIAP, seguro. en el CIAP, jalamos. Pero el costo siempre es Y muy SIGA también tiene, entonces ellos sacan todos los los precios de los gastos de fabricación, de las materias primas también. ¿Y hay alguna estructura de costos que Sí, ellos está preparan? establecido ya, eso Sí. está establecido por el MINSA, como le vuelvo a decir. Ah, y es una tabla. Ya. Y es una tabla que dice En base a que... porcentaje. Exactamente. En base a porcentaje. Ya tenemos el porcentaje, solamente se ingresa jalamos de las órdenes de compra, todos los gastos que se han realizado, y se va, y automáticamente también tiene fórmulas. Ujú. Ya se va y determina al final sale el precio por cada mueble, Ok. por cada... Vamos a suponer que a ver, ¿recuerda algún precio de un escritorio? Sí, el señor se recuerda A más. ver. El precio de un escritorio que Depende si tiene. costeado por planeamiento. Ah, Costeado por la oficina de depende de planeamiento. la medida también. Claro, cualquiera, mencióneme, cualquiera. Más o menos por los 300. 300 soles. Con su tablero ahí para el teclado, Ay, cajones. muy bien. 300 soles. Ya está. En el supuesto de que la entidad haya, por X razón, haya comprado un escritorio similar y lo haya comprado por 200 y uno de similar que se ha fabricado internamente es 300. O sea, eso nos da una idea de que Mejor comprar. tengo una diferencia en, Pero para no comprar más caro. en los costos, ¿no? Pero mayormente nos hemos dado cuenta que es menos el costo. Sí, cuando se compra es más caro. Ajá, es menos el costo. Ya. Sí, algunos cascas, a veces hay que son más pequeños, cuesta 150, 200. Son más caros, pero tienen mejor acabado, ¿no? Ok, entonces 300 soles costo determinado por la entidad y 200 soles comprado por hora de compra, ¿no? Ujú. En ese supuesto,
que estamos, Sí. nos ha ocurrido, ¿qué valor todavía no hay un o ameritaría hacer una corrección en el costo? Primeramente eso. Prácticamente no hemos. No, hecho esa en el comparación. supuesto estoy diciendo. Ah, En el ya. supuesto que un bien similar, ¿no? Ajá. Uno fabricado internamente y otro comprado a un proveedor X, un tercero, ¿no? El costo muestra 300 y el comprado a un proveedor 200. Sí, sí. En ese supuesto, ¿habría alguna modificación para costear el valor del escritorio fabricado o mantendríamos el mismo valor? Bien, bien. No sé, yo creo que sí, se Siempre tendría se ha que mantenido. mantener. Siempre se ha mantenido. Sí. Ya. No se ha hecho nada de eso. Porque está sustentado, profesor. Claro. De hecho, como algo técnico, pues, ¿no? Un informe técnico parecido, porque Ya. tiene todos los... Ya. Ahora, En el supuesto que no hubiera una oficina de planeamiento de costos, ¿cómo hallaríamos el valor? De la misma forma. De la misma forma y llegaría el precio de 200. Así, llegaría el precio de 200. ¿Ve? Lo que significa que se toma pues el valor de mercado, ¿no? Ahora, en el supuesto que se haya dado esta situación, ¿no? Bien fabricado con características A, B y C y bien comprado un tercero con características A, B y C, 300, 200. En ese supuesto sí habría que hacer un ajuste en la valorización, ¿no? La salida es. La salida. La salida. En ese supuesto sí habría que corregir, ¿no? Porque prima, como dijimos antes, si tengo dos precios, ¿cuál prima para valorizar un activo? El menor. Pero disculpe, profesor, pero en ese caso de un activo, pero en este caso no sería un activo por el precio, ¿no? 300 soles. Ah, bueno, pero... Es bien no, Viene de despreciable. otro- Claro, en este caso porque va a ser bien un bien no despreciable, Ah, ¿no? ahí sí, pero que- Claro, pero en el supuesto que es un activo, un pues, activo, ¿no? sí. Siempre va a primar el menor, ¿ya? Se compara. Entonces, si hubiera un sistema de costos, se va a comparar, porque el sistema de costos no es exacto, es un estimado. No es un estimado. No es Sí, un sistema de esti- costos. Sí, es un Propiamente. estimado. ¿no? Claro, al final es un estimado, porque no es un sistema de costos. El No, sistema de ya. costos sí prima el sistema de costos, Cuando es ¿no? realmente una empresa que se dedica. porque ahí sí hay que tomar pues, el consumo de luz, ¿no? Para fabricar esos bienes, la dispensación de las herramientas, del agua, etcétera. ¿Ve? Ajá. Entonces no hay un sistema de costos establecido, ¿no? Entonces, por eso que si existiera un sistema de costos aproximado y el valor de mercado, y si el valor de mercado es menor, prima el valor de mercado. Prima el valor de mercado. Pero entonces, la orden de compra que tiene los gastos de fabricación, Eso se fue al gasto, ¿verdad? que ya se fue el gasto, Sí. se va a hacer una alta contable Un por el alta, valor, un una alta alta contable del bien ya fabricado por el valor que está mencionando, en el valor de mercado. más el alta patrimonial. Claro, más el alta patrimonial. Y esto, que ya se fue el gasto, no se va a duplicar con el valor contable, No, ¿no? no se va a duplicar. Porque el valor contable tiene el gasto de fabricación. Claro, porque el otro se fue al gasto y ese se va al activo. Ah, ok. Sí. No es una duplicidad. Entonces ahí por eso le decía, ¿no? Al principio que los que trabajamos en patrimonio tenemos que conocer también un poquito del lenguaje contable. Bueno, si no tenemos un lenguaje contable, pues bueno, tenemos el contador de la entidad, pues, ¿no? De acá. Pero a veces sucede que entre patrimonio y contabilidad Hay un divorcio. hay un divorcio, un choque, Una ¿no? bronca. Hay un choque ahí, ¿no? No tenían que No sé. Pues no sé si eso será el caso de usted, pero... No, no tanto, no tanto. Ya, Hay algunas cosas, pero no todo. ya, porque ahí sí, Superable, están ¿no? bien divorciados, bien divorciados. ¿Ya? Pero siempre están peleando. Entonces ese es el criterio que hay que tener en cuenta en el caso de la fabricación. O sea, considerar el precio del mercado.
Ahora, normalmente, primera vez que me entero que existe una entidad que tiene una oficina que costea. ¿Cómo son ustedes? Primera vez. Profesor, esta cosa es cuando el de mantenimiento, ¿no? La lluvia describe también, o sea, puede ser un estante de un metraje, pero en el área no entra, donde viene todo. Y a veces, y está y viene el inventario igual, y pues el inventario diferente. Pero así era una compra de en este caso. Igual lo cotizamos así. Así lo separamos. Claro, cotizamos. No se considera que era un. Claro. Lo cotizamos así en esa condición. Pero y su orden de compra viene por la medida original. ¿Cómo sería ahí? Claro, porque tú compras una medida Pero así, bueno, Pero la idea es que lo vamos a manejar de edad, ¿no es cierto? No, el estante a veces viene dos puestos. Vino 3.000 de Ya lo tenían dos. según el Ya, precio. para diferentes oficinas o la misma oficina. No podría ser la misma o distinta porque de acuerdo al espacio que a veces hay, cuando sabe que la comisión nada más lo chican, lo grandes. ¿Es una política de dividirlo o son casualidades? No, casualística que puede suceder. Bueno, En ese caso. claro, habrá que dividirlo. Tiene que ser guardado. Porque van a ir diferentes. Porque eso de la otra compra. Estimado, hacer un estimado de manera proporcional del precio del precio del otro. Pero ya sabes. Claro, porque ahora se está pidiendo que se haga eso, ¿no? Para evitar el No es la idea. No es la hacer idea, eso. claro, pero sucede. Muy bien, señores, entonces aquí nos quedamos. ¿Ya? Y nos vemos el próximo día. Gracias.